Para analizar el comportamiento de una función, uno de los primeros análisis que se debe hacer es determinar si la función es creciente o es decreciente. Matemáticamente tenemos una definición un tanto compleja. Por ejemplo, dice que una función es creciente en un intervalo y si para todo a que pertenece ahí y b que pertenece ahí, con a menor que b, se cumple que f de a es menor que f de b. Lo que hace compleja esta definición es precisamente lo que he subrayado aquí, este para todo. No es para dos valores que yo escoja, sino para todos los valores. Eso hace que la definición sea un tanto compleja. Ahora vamos a tratar de visualizar esta definición, vamos a tratar de interpretar esta definición ya en un caso concreto. ¿Qué quiere decir esto? Ya visualizando la función. De inicio, digamos simplemente que la función creciente es una función más o menos que tiene una forma así. Es una función que si yo la veo de izquierda hacia derecha, es una función que yo puedo decir que va creciendo, es decir, va aumentando de valor. Los valores de la función, recuerden, están aquí sobre el eje Y, ahí está el rango recorrido y por lo tanto los valores van a ir aumentando acá. Pero la gráfica, básicamente, o la parte que sea creciente de una gráfica en una función es de este estilo. Es una función que vista de izquierda hacia derecha la vemos como que va hacia arriba. Eso es intuitivamente una función creciente. Por eso es muy importante para analizar este comportamiento decreciente o decreciente, hacerlo a través de las gráficas. Aquí dice en un intervalo y un intervalo es un subconjunto del dominio. En este caso, el análisis de ser creciente se debe hacer para un subconjunto del dominio únicamente, porque nosotros no podemos de pronto visualizar cómo es el comportamiento en todo el dominio que podría ser todo el conjunto de los números reales o el conjunto de los números reales a excepción de uno que otro valor. Visualizarla en todo el comportamiento, en todo el eje X, pues no es tan fácil. Podría suceder que esta gráfica por acá subiera, pero por acá empezara a descender. Entonces, nosotros podemos garantizar el análisis, o esta definición por lo menos, asegura el análisis para un intervalo. Un intervalo es un subconjunto. Entonces, el análisis se hace básicamente para algunos valores que están en el dominio. ¿Cómo se comporta la función para estos valores? Por ejemplo, supongamos que este es el intervalo, este es el subconjunto del dominio al cual hemos llamado y. ¿Cómo se comporta esa función en este intervalo? Por ahora dejémosla ahí, ahora analizamos esta definición ya en concreto. Algo similar dice para la función decreciente. Para la función decreciente dice básicamente que f es decreciente en un intervalo y si para todo, nuevamente aparece aquí, a que pertenece ahí y b que pertenece ahí, se cumple que siendo a menor que b, f de a es mayor que f de b. Mire, a es menor que b y f de a es mayor que f de b. Esa es la diferencia con la definición de función creciente. Vamos a la parte fácil, a la noción intuitiva, que la podemos obtener de la gráfica. Cuando nosotros querramos saber si una función es decreciente, miramos la gráfica y la gráfica más o menos en el intervalo donde nosotros estemos analizando debe ser algo así como esto. Esta es una función decreciente. Si yo miro la gráfica leyendo de izquierda hacia derecha, lo que observo es que la función va decayendo, va hacia abajo. Por lo tanto, esta es la noción intuitiva de lo que es
una función decreciente. Nuevamente, se supone que este análisis lo estamos haciendo solo para un intervalo. Supongamos que el intervalo está definido por aquí. Este es el intervalo en el cual se va a analizar ese comportamiento de ser decreciente. Pero intuitivamente nosotros miramos la gráfica y cuando la leemos, la gráfica de izquierda hacia derecha, observamos que la gráfica va decayendo, va hacia abajo, entonces nosotros decimos que es decreciente. Miremos ahora en concreto la definición, las dos definiciones ya dentro de la gráfica. En algún lugar de ese intervalo colocamos A y hacia la derecha debe estar B. Eso significa que A es menor que B. Recuerden que los números que están más cercanos al origen de coordenadas son menores que aquellos que están más lejanos cuando estamos en la parte positiva del eje X. Entonces, en este caso, B está mucho más a la derecha, por lo tanto es un valor mayor. A es menor que B. Ahora sí, veamos cómo es la imagen, eso que allá llamamos f de A y también f de B. La imagen de A es como si se buscara, a partir de A se buscara la línea, en este caso la curva que conforma la función, y cuando llega a esa curva, la función lo que hace es proyectarla sobre el eje Y, y ahí está f de A. Si hacemos lo mismo para B, observamos, miren que en este caso vamos a tener que f de B está mucho más arriba que f de A. Dada la gráfica que garantizamos que es creciente, entonces el comportamiento de las imágenes es el que estamos visualizando aquí. Ahora, el para todo significa que para cualquier valor, es decir, cualquier ubicación donde estén tanto A como B, siempre va a suceder que f de A va a estar por debajo de f de B. Estar por debajo en el eje Y significa que f de A es menor que f de B. Donde quiera que nosotros coloquemos A y también coloquemos B, en este caso vamos a tener que f de A va a estar por debajo de f de B. Eso es lo que nos quiere decir la definición de función creciente, que si A es menor que B, entonces debe cumplirse siempre que f de A es menor que f de B. Y aquí lo observamos colocando A y B en cualquier posición del eje X del intervalo, vamos a obtener que f de A es más pequeño que f de B. Ahora miremos lo que significa la definición en lo que corresponde a función decreciente. Entonces tenemos una función que ya dijimos es una función decreciente, por lo menos en este intervalo, en el intervalo Y. Nuevamente tomamos A la izquierda de B, A es menor que B. La función me proyecta sobre el eje Y la imagen, a la cual llamamos f de A. Y observen que si hacemos lo mismo con B, entonces en este caso f de B queda por debajo de f de A. Es decir, aquí está sucediendo que donde quiera que nosotros coloquemos A y B, siempre que A sea menor que B, va a suceder que f de B está por debajo de f de A. Es decir, que f de B es menor que f de A. O también podemos decir al contrario, que f de A es mayor que f de B. Esa es la definición exacta o la definición matemática de lo que es ser función decreciente, pero intuitivamente es la gráfica que nosotros observamos acá. Eso es ser una función decreciente. Siempre que nosotros analicemos la ubicación de f de A y f de B, siendo A menor que B, vamos a encontrar que f de A es mayor que f de B. Cuando la gráfica tiene esta forma, f de A siempre se va a ubicar por encima de f de B. Listo, entonces está encajada la definición
dentro de lo que es una representación gráfica tanto de una función creciente como de una función decreciente. Estas son las definiciones exactamente dentro de un intervalo y eso solo nos garantiza si una función es creciente en ese intervalo o es decreciente también en el intervalo que se haya establecido. Pero no significa que la función siempre sea decreciente. Ya les dije, puede suceder que la gráfica por acá haga un cambio y empiece, en vez de estar creciendo, empiece a decrecer. Entonces, tengamos siempre presente esta gráfica. Cuando leemos de izquierda hacia derecha, si la gráfica va hacia arriba, entonces nosotros podemos decir que es una función creciente. Y cuando la gráfica va hacia abajo, como acá, tenemos una función decreciente. En general, si nosotros tenemos un valor cualquiera, lo podemos llamar X, en un intervalo, ese valor obviamente, dada una función, va a tener una imagen que está en el eje de las Y. Si la función es creciente, entonces lo que nosotros vamos a observar es que conforme X, el valor del dominio, el valor que está en el intervalo, va creciendo, también en este caso va aumentando de valor su imagen que está sobre el eje Y. Conforme X va viajando hacia la derecha, va creciendo su valor, el valor de Y también va a ir creciendo. Por esa razón, la función se llama creciente. Algo similar sucede en una función decreciente. Si nosotros tenemos tenemos un valor de X que lo colocamos en un intervalo del dominio, algún valor cualquiera, ese valor al proyectar su imagen sobre el eje y si hacemos que este valor X vaya aumentando de valor, vaya viajando hacia la derecha del eje, entonces lo que vamos a observar aquí, a diferencia de la función creciente, es que ahora su imagen, el valor que representa su imagen, va a ir disminuyendo, va a ir decreciendo. Por esa razón, la función se llama una función decreciente. Esa es la noción más fácil, a través de una gráfica, de establecer si es una función creciente o es decreciente. Como ejemplo, analicemos esta función. Observamos que esta función tiene diferentes comportamientos. Observamos que inicialmente empieza creciendo, pero luego observamos que decrece e incluso hay una zona donde no podemos asegurar que crezca o decrezca, no podemos decir que aumente o disminuya y luego finalmente crece. Entonces, esta es una función dibujada como está ahí, que tiene comportamientos de crecimiento y comportamientos de decrecimiento. Identifiquemos los intervalos de esta función en la cual crece y también en la cual decrece. Entonces, tenemos aquí el valor -2 y en el cual nosotros observamos que la función, por lo menos, parece iniciar aquí su comportamiento de crecimiento y observamos, podríamos decir que aquí crece hasta llegar a este punto y ese punto se corresponde con el valor 1 del dominio. A ese punto le corresponde la imagen, es decir, a 1, en este caso, la función dice o le asigna la imagen que sería 4. Entonces, podríamos decir aquí que f de 1 es igual a 4 según esta función. Pero lo que nos interesa a nosotros es decir si crece o decrece. Entonces, si nosotros analizamos la función en este intervalo aquí, desde -2
hasta 1, observamos que la función crece. Entonces podemos decir que se presenta un crecimiento, f es creciente, en el intervalo que va de -2 hasta 1. Ahí podemos decir que es creciente. Entonces, en un intervalo i igual a desde -2 a 1, por ahora la función es creciente en ese intervalo. Ahora observemos, sigamos analizando la función, observemos su comportamiento y miramos que la función es decreciente, y observen que es decreciente aquí en este otro intervalo, desde 1 hasta 3. Hasta este punto, que se corresponde con 3, la función tiene un comportamiento decreciente. Entonces, nuestra función es decreciente en el intervalo, llamémoslo i, que va desde 1 hasta 3, ahí es decreciente. Observamos que llegado aquí a este punto, que se corresponde con 3, ahí observamos que la función ahora es una línea horizontal, es decir, la función no va ni para arriba ni tampoco hacia abajo, no crece ni decrece, por lo tanto vamos a decir que en este intervalo la función no es creciente ni tampoco es decreciente. Sigamos analizando, observamos que llegamos aquí a este punto que se corresponde con 5, tenemos aquí este punto y ahora nuevamente nuestra función empieza a crecer hasta llegar a este punto que se corresponde con 6. Entonces nosotros podemos decir que nuestra función crece en el intervalo que va de 5 a 6. Entonces tenemos otro intervalo de crecimiento, llamémoslo el intervalo 2, que va desde 5 hasta 6. Al primero llamémoslo el intervalo 1 y a este último donde decrecía, para no confundir, digamos que ese es el intervalo 3. Entonces hemos analizado el comportamiento de crecimiento y decrecimiento en 3 intervalos, teniendo en cuenta que en el intervalo que va de 3 a 5, ahí no hay un comportamiento ni de crecimiento ni tampoco de decrecimiento. Así como esta, nosotros podemos encontrar muchas funciones que pueden tener comportamientos de crecimiento, de decrecimiento, o a veces no sucede ninguna de las dos situaciones, ninguno de los dos comportamientos. Eso es lo más usual de encontrar cuando se analiza una función. Ahora, puede haber funciones que por su definición solo pueden crecer o pueden decrecer, si pueden existir ese tipo de funciones. En general, yo les recomiendo que cuando vayan a analizar los comportamientos de que una función sea creciente o decreciente, siempre debemos recurrir a la gráfica, es lo más fácil. Si nos dan a nosotros una definición algebraica, una definición netamente analítica de la función, la más fácil es recurrir, puede ser a GeoGebra, dibujar nuestra función y ahí podemos definir, por lo menos para un cierto intervalo, unos ciertos valores del dominio, podemos establecer en qué intervalos nuestra función es creciente y en qué intervalos es decreciente.